Estas son dos ventanas corredizas que pueden desplazarse cómodamente tanto para la derecha como para la izquierda. Le he colocado un jalador en cada una de ellas. Para esto me estoy ayudando de rieles, tanto en la parte superior como también en la parte inferior. Primeramente comienzo colocando el marco, que después de haber realizado los rebajos necesarios, con un martillo de goma estoy introduciéndolo dentro del espacio donde tiene que ocupar. Este marco tiene un espesor de aproximadamente 2 pulgadas y un ancho de 15 centímetros. Prácticamente ocupa todo el espesor de la pared. Con una broca de madera de 3/8 estoy perforando, para luego introducir una broca de concreto. Dentro de este agujero voy a colocar un tarugo también de 3/8 y sobre él un tornillo de 4 milímetros por 3 pulgadas de largo. Aquí tengo mis dos rieles y también dos ángulos de aluminio que van a ir en la parte inferior. Voy a introducir mis dos correderas dentro del riel y con ayuda de tornillos voy a fijarlas en la parte superior del marco. La ventaja de este tipo de correderas es que puede soportar peso. Dependiendo del diseño y del modelo puede soportar hasta 300 kilos. La parte inferior de la corredera voy a fijarla en la parte superior de cada una de las ventanas. Fijo también el ángulo de aluminio en la parte inferior del marco. Con un movimiento coloco la ventana en la parte inferior, adaptándola a la ranura que he hecho anteriormente. Y en la parte superior simplemente la alineo con las dos correderas en ambos lados. Me ayudo de un par de llaves para asegurarlas. Tiene prácticamente un ángulo en la parte inferior que va a controlar su desplazamiento de derecha a izquierda y un par de correderas en la parte superior que va a soportar el peso. Como no es muy estético que se vean estos dos rieles en la parte superior, voy a colocarle dos maderas en forma de L y simplemente se atornilla. De esta forma, ambos rieles en la parte superior no se van a observar si los miramos por la parte de afuera. Como estás observando aquí en el video, y si observas con atención, te darás cuenta de que todo este sistema de colocar este tipo de ventanas es fácilmente desmontable en caso de que fuese necesario. Para colocar los vidrios, simplemente voy a colocarlos dentro de la ventana en el rebajo de 19 milímetros que hicimos, para luego ir colocando uno a uno los junquillos que corresponde. Recuerda que hay un video de cómo se realiza este rebajo y también un video de cómo se realiza este tipo de ventanas, tanto utilizando el mecanismo de tarugos como también utilizando la espiga y la caja. Para cubrir el riel por la parte interior, simplemente le coloco una maderita de 12 milímetros de espesor por 7 pulgadas de ancho. Tiene un correcto desplazamiento en prácticamente un espacio de 90 de ancho por 1 metro de altura. De igual forma voy a utilizar este mismo sistema para cubrir espacios un poco más grandes. En este caso tiene 1,45 m de altura por 1,85 m de ancho, igual a todo el ancho de la pared, que tiene 15 centímetros. Para eso estoy utilizando marcos de aproximadamente unas 2 pulgadas. Recuerda que al ser grandes estos espacios, he tenido que hacerle un tragaluz en la parte superior. Recuerda que hay un video de cómo se hace este tipo de tragaluz, especialmente para este tipo de ventanas.
Al ser unos marcos de ventana tan grandes, en este caso he tenido que utilizar un apoyo para poder colocar el vidrio muy aparte, ya que por el tamaño no quiero correr el riesgo de que pueda romperse. Visto de esta forma, este es un sistema que he trabajado ya varios años y no me ha dado ningún problema, ya que por el tamaño y el peso que llevan los vidrios, este sistema de correderas es muy factible. Y si quieres saber más acerca de cómo se pueden realizar otros tipos de ventanas corredizas, entonces el video que sigue a continuación es para ti.